Muy buen día, chicos. Vamos a empezar las últimas 3 sesiones de la materia. Vamos a terminar el día de hoy. Ya en la última sesión del día de hoy vamos a estar checando la cuestión del examen. Si lo presentan hoy más tarde o lo presentan el día de mañana, ya nos pondremos de acuerdo también en el horario que a ustedes más se les acomode, que no interrumpa sus actividades, para que lo puedan presentar libremente. Va a ser por la plataforma de Classroom. En este caso yo libero el link y ustedes obviamente pues ya van a tener el tiempo necesario para presentar en este caso el examen, que una vez terminado pues obviamente la plataforma les va a dar una puntuación final también para que no tengan ningún inconveniente en ese aspecto. Entonces eso lo vamos a ver en la última sesión. Ya voy a tomar un tiempo determinado para ponernos de acuerdo en ese aspecto, ponernos de acuerdo todos en grupo, ahora sí que lo que diga la mayoría es el día y la hora que vamos a aplicar en esta cuestión. Les voy a liberar el link para el examen. Pues vayan pensando, no sé qué han pensado respecto a eso. No sé si tengan todavía alguna duda o algún tipo de comentario, chicos. Por ahí el día de ayer ya califiqué todas sus actividades, falta una, esas en este caso se las estoy cargando el día de hoy, en el transcurso de las 2 sesiones, y es la última actividad. Y también califiqué todos los ejercicios. No sé si tengan alguna duda todavía con los ejercicios que hicimos. Por ahí creo que nada más una persona es la que vi que todavía no había sustituido bien, todavía no había hecho todo el procedimiento necesario. De acuerdo, obviamente me baso a los ejercicios que les he encargado de tarea. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. ¿Nadie de ustedes? Joshua, ¿estás conectado, Joshua? ¿Sí te encuentras? Sí, profe. Ok. Trata de mandar todas sus actividades. Te he visto que nada más a veces te conectas, a veces nada más a una sesión y las demás no, para que cheques eso, para que no tengas Sí, es notificaciones. que es por cuestiones laborales. De hecho, ahorita estoy trabajando, pero sí me conecté. Y ya anoche envié algunas actividades. Me faltan otras que son en Word, pero es porque no tengo computadora. Pero ya descargué la aplicación en el teléfono para Ok, enviarlo. ok. Sí, les digo esto porque normalmente las primeras sesiones les estuve mencionando que una forma, si no se podían conectar, obviamente a las sesiones en vivo, la otra manera en que los podía apoyar era de que ustedes vieran los videos, me mandaran, en este caso, evidencia de que ya habían visto los videos de las sesiones y obviamente las sesiones obviamente que ustedes no puedan tomar en vivo, entonces yo se los tomaba en este caso como asistencia, en una forma de apoyarlos cuando tuvieran algún inconveniente, ya sea laboral o personal, o cuestiones técnicas en internet, o que no pudieran conectarse por algún motivo. Entonces, se las valía en este aspecto como asistencia. Entonces, obviamente, entre hoy y mañana debemos de cerrar la cuestión del examen, y los que tienen todavía actividades o ejercicios pendientes, mándenlas, por favor. Eh, Súbanlas al Classroom. Todavía pueden estar a tiempo en ese aspecto antes de que, porque todavía no he cerrado calificaciones. Entonces, yo les recomiendo que obviamente chequen esa cuestión para que estén entregando todas sus actividades. Ya no después, a lo mejor, en cuestión de, no sé, una semana, 15 días, porque nosotros, en este caso, tengo que cerrar yo, obviamente, todas las calificaciones, la ponderación que desde un principio les mencioné, obviamente, para eh, terminar y dar por cerrado la calificación de la materia. Entonces, los que estén todavía pendientes, todavía tienen oportunidad, chicos, para que no se les pase. Alexis, ¿me escuchas, Alexis? Sí, profe. Ok, también, todavía tienes ahí
algunas cuestiones pendientes por entregar. Les digo porque ustedes son los que más se conectan también, aparte de los demás. Entonces sí tengo como unos 4 chicos que eso sí, no se han conectado ni una vez. Entonces les digo para que ustedes no les afecte en una calificación y tengan obviamente un promedio probatorio. Entonces, si alguien más falta de alguna actividad, mándenla. Si faltan de ejercicios, mándenla. Todavía están a tiempo, chicos. Todavía los apoyo en ese aspecto. Obviamente para que no vayan a reprobar la asignatura. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Los demás. De hecho, no veo conectada a Celeste tampoco. O sea, si no tienen forma de hacer los ejercicios digitalmente en una computadora, háganlos a mano, tómenle foto y súbanlo a Classroom. Por eso no hay ningún problema. Es válido. Aquí la intención es de que ustedes quieran, en este caso, quieran entregar las tareas, entregar las actividades. Eso no son, en este caso, no, yo no lo, para mí no es una limitación. O sea, si lo entregan en Word, en Excel, en PowerPoint, o si lo entregan exactamente, lo hacen en su cuaderno, le toman foto, obviamente están cumpliendo con esa cuestión. Ok, entonces vamos a continuar, chicos, si no tienen ninguna duda. Vamos a continuar con los temas que estábamos viendo. Van a ser los últimos temas. Que estábamos viendo la cuestión de la administración del efectivo, que era también muy importante. ¿Para qué nos servía la administración del efectivo? Vimos los 4 principios básicos para la administración del efectivo. La importancia, acuérdense que es muy importante. Y vimos algunas estrategias también. Vimos los 4 grupos en los que se clasifican por razones de importancia también, desde liquidez, actividad, rentabilidad y cobertura. Y también estábamos viendo la administración de cartera, la administración de los clientes, cómo debe de ser, la cuestión de las ventas a crédito, crédito al consumidor, crédito comercial. Y vamos a seguir con este tema. ¿Por qué es tan común el crédito? ¿Por qué las empresas dan crédito? ¿Por qué los clientes solicitan crédito? Nos dice que el crédito comercial efectivamente es un préstamo de una empresa a otra, pero es un préstamo que está vinculado a una compra, como las ofertas de financiamiento especial. El producto y el préstamo, el crédito, obviamente están agrupados, van de la mano. Yo te otorgo un crédito, pero pues obviamente con la intención de que me compres, no de tener el crédito ahí, en esta cuestión que no se ha utilizado, que esté parado. Entonces, algunas de las políticas que podemos implementar, algunas políticas de crédito, en esta cuestión, la primera sería la decisión básica, primero, de otorgar un crédito. Nos dice que podemos hacer un análisis básico para las decisiones de otorgar crédito y es el mismo que para otras decisiones financieras. Debe de otorgarse siempre que la concesión del crédito, en este caso es una decisión positiva respecto al valor precio neto también, o valor del producto neto, que son los flujos de entrada de efectivo futuros, obviamente, menos los desembolsos, o sea, los que nos estimamos, menos los desembolsos que vayan a hacer en determinado momento los clientes. Algunas decisiones acerca de las políticas de crédito pueden ser, primero, elegir los términos del crédito, determinar los métodos de evaluación, supervisar las cuentas por cobrar y emprender acciones para un pago, controlar y administrar las funciones del crédito de la empresa. Entonces es muy importante, obviamente, esas cuestiones. En base a qué vamos a elegir los términos, en base también puede ser al tiempo, en base al interés que nos vayan a cobrar,
en base a si nos manejan algún tipo de manejo de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los métodos de evaluación, pues obviamente los determinamos nosotros como empresa, o en este caso, si nosotros somos los que estemos pidiendo créditos, pues también vamos a determinar los métodos en que vamos a evaluar si nos conviene o no el crédito, o la controversia, la forma de evaluar al cliente que le vamos a otorgar el crédito. Obviamente, debemos de supervisar muy detenidamente las cuentas que vamos a cobrar y en determinado momento, pues, ¿qué vamos a hacer si no nos pagan? O en determinado momento, si no pagamos también, ¿qué es lo que van a hacer en este caso los proveedores que tengamos? Y obviamente, pues vamos a controlar y administrar toda esa cuestión del crédito. Puede haber un departamento de cobranza también. O hay cuestiones en esta índole, perdón, que se encargan, hay un departamento de crédito, obviamente, que se encarga de las aperturas también, y obviamente está monitoreando en cuestión de las cuentas, cómo van los clientes, a cuántos días, qué montos están comprando, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones son importantes también para nosotros en determinado momento tomar una decisión financiera. Los términos del crédito, en la primera cuestión dice que los términos de crédito son el contrato entre el proveedor y el cliente de crédito, especificando cómo se utilizará el crédito. Los términos del crédito especifican la evidencia de la deuda. La mayoría de las ventas a crédito se hacen sobre la base de una cuenta abierta, lo que significa que los clientes simplemente compran lo que quieren. La factura que firman después de recibir el envío sirve como evidencia de que recibieron la mercancía y han aceptado una obligación de pago. Los proveedores, por lo común, establecen un límite de crédito para cada cliente. Entonces, esos son los términos en los que en este caso podemos o nos pueden otorgar un crédito. Nos dice aquí que por lo regular son créditos abiertos, pues obviamente dependiendo del giro de la compañía, obviamente dependiendo del producto o servicio también. Lo vemos coloquialmente a lo mejor, no sé, en algunas zonas, obviamente dependiendo del poder adquisitivo al quien estamos otorgando el crédito, obviamente a lo mejor si es una persona, si nosotros como empresa estamos otorgando créditos a una persona física, pues obviamente le pedimos que nos demuestre un ingreso en base a declaraciones, en base a estados de resultados también. Entonces, de esa manera podemos observar si hay fluidez, si hay fluidez de efectivo en determinado momento para hacer frente a ese pasivo, porque para ellos va a representar un pasivo en determinado momento. Entonces, obviamente es importante verificar todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque es nuestro capital, es nuestro producto el que está en determinado momento en juego. Y si no nos pagan, recuerden que no podemos obtener un capital de trabajo más amplio para poder nosotros seguir produciendo y seguir cumpliendo ese ciclo de efectivo. Entonces, una vez que ya se otorga el crédito, una vez que en determinado momento ya se lleva la mercancía, pues nos amparamos nosotros también con una factura que obviamente está estableciendo que obviamente nos van a pagar en un determinado momento y en una determinada cantidad. Obviamente podemos poner penalizaciones, pero eso ya queda estipulado en un contrato, obviamente entre cliente proveedor, proveedor cliente, cuáles son las especificaciones necesarias por las mismas que se está otorgando ese dicho crédito también en determinado momento. Ok, algunos estándares de crédito y cómo evaluamos el crédito. Obviamente debemos de tener fuentes de información del crédito, tanto fuentes internas como fuentes externas. ¿A qué nos referimos como fuentes internas? Primero, pues obviamente que llenen una solicitud de crédito, la historia previa de pagos del solicitante. Obviamente debemos de solicitar unas cuestiones crediticias con otras bancarias, a lo mejor, o con otras instituciones financieras. Y también es importante la información de los representantes de ventas
y de otros empleados. Obviamente hay personas o hay cuestiones que monitorean ese tipo de información, que a lo mejor hay representantes, como lo denomina aquí, que es un cliente que obviamente ellos captaron y ellos se tienen que encargar de recopilar todo ese tipo de información, hacer un sondeo de mercado, más que nada para ver cómo se comporta, cómo está la situación financiera de dicho cliente, que pues, obviamente ellos se encargaron de captar. Eso es en cuanto a fuentes internas. En cuanto a fuentes externas, obviamente los estados financieros de años recientes, como les mencionaba, es muy importante. De esa manera podemos ver fidedignamente si hay flujo de efectivo, si tienen poder adquisitivo para hacer frente al pago de esos, obviamente de esas deudas. Tenemos los informes de las agencias o las agendas de clasificación de crédito. Acuérdense que hay un buro crediticio, hay una cartera, obviamente que hay instituciones que se encargan de recopilar toda esa cuestión de créditos. Eh, También los informes de las oficinas de crédito y los archivos de crédito de asociaciones industriales. Aquí cabe aclarar que una vez que una empresa o una persona entra, en este caso pues al buró de crédito, una vez que tanto ustedes como alguna empresa obtiene algún tipo de crédito y quedan, obviamente ya se lleva un archivo, ya se lleva un historial. Normalmente las personas, en este caso los usuarios, se clasifican, se van clasificando y se van guardando los historiales como excelentes, eh, bien, o sea que no cumple excelente, pero sí cumple regularmente, eh, mal paga, si lo podemos denominar así, y pues y otra que realmente pues nunca paga. Entonces, una vez en este caso ingresado, pues ya no podemos salir de esa cuestión. No se puede borrar, es mentira. Una vez que ustedes hayan quedado mal o una empresa haya quedado mal, ya ven que luego manejan alguna cuestión de que dicen, ok, o sea, si pagas te saco del buro de crédito, de historial de crédito o de algún tipo de archivo. No, es mentira, queda registrado su récord, no salen de esa cuestión. Si pagaron bien, si pagaron mal, obviamente ahí queda registrado y se van evaluando y se van clasificando todas las empresas y todos los usuarios, como anteriormente la denominación se los decía. Entonces, eh, no se crean en ese aspecto de que, ok, si ustedes por algún motivo alguna vez, o como empresa, como administradores o como personas físicas, también quedan, no sé, quedan mal en algún crédito y la empresa dice, ok, pues págame y te borro el buró o algo, no, quedan registrados ahí, o sea, quedan registrados que pagaron, que fueron a lo mejor buena paga o mala paga o regular paga, pero queda registrado su historial. Entonces, de ese historial obviamente se basan las demás empresas para otorgar o tomar decisiones en determinado momento por el crédito. Aquí en México así se monitorea esa cuestión. En Estados Unidos no. Allá ven que en Estados Unidos luego pasan, casi en el interior es muy poco que podamos tener información de cuestiones del país vecino, pero en la frontera sí. Entonces ya ven que luego pasan anuncios, mal crédito, buen crédito, o sea, no les importa mientras eh, con la empresa que ustedes están solicitando no queden mal o no hayan quedado mal en determinado momento, no les importa a ellos, lo que les importa es vender. Pero aquí en México no, aquí en México todavía tenemos esa cuestión de que a lo mejor si no le pagaste a otra empresa, pues a mí también me vas a quedar mal. Si no le pagaste a un determinado banco, pues yo como banco pues no te voy a dar una tarjeta de crédito. Hay bancos hoy en día que sí están, si no le quedas mal a esa institución financiera, si no has quedado mal, si nunca has tenido a lo mejor un mal crédito o una mala historial con ellos, pues te siguen brindando oportunidades, pero hay otros que no. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, BBV.
BBV a Bancomer, hoy BBV. En esta cuestión, ellos sí, si tienes un mal historial crediticio, si debes en otro lado, ellos, aunque tengas cuenta con ellos y aunque tengas buen historial con ellos, en cuestión de cuentas o en cuestión de, a lo mejor de tarjetas de crédito y quieres tener un crédito personal, no te lo otorgan mientras debas con otras instituciones o tengas mal crédito en otras instituciones, no te lo otorgan, no te lo liberan. Hay otras instituciones financieras que sí, pero ellos específicamente no. Hay créditos comerciales también que se basan en eso. Mientras con ellos no hayas quedado mal, pues te liberan un crédito y hay otras que no. Entonces, les decía, soy reiterativo en esto, hay una base de datos, hay una lista negra también, donde una vez que quedan registrados ahí, ya no salen, ya les queda el historial crediticio ahí, ya queda si pagaron bien o pagaron mal, ya quedan registrados en esa cuestión también. Y las empresas también, así se maneja tanto individualmente, físicamente, moralmente, comercialmente y personalmente también en esas cuestiones. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, respecto a este tema o algo que quieran aportar. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Ningún comentario? Ok, entonces proseguimos. Vamos a ver las 5C del crédito. Primero, el carácter del crédito, obviamente, qué tipo de crédito vamos a otorgar. Segundo, obviamente, la capacidad en este caso de la persona que está solicitando el crédito, la capacidad para hacer frente a ese pasivo, el capital, en este caso con el que cuenta obviamente nosotros que vamos a liberar y la persona si es capaz de pagar dicho capital, obviamente que va a quedar en la cuestión, obviamente que va a quedar monitoreado, vamos a estarlo monitoreando a ver si realmente está cumpliendo con esa cuestión del contrato. Antes de que prosigamos, una cuestión muy importante aquí en cuestiones del crédito es de que el crédito es una palabra y así mismo lo denomina, es una palabra que dice, que viene obviamente, del latín crederé, o sea, creeré que me vas a pagar, así se le denomina. Más una vez que estemos sacando un crédito, realmente, legalmente, así se los digo, no estamos obligados a pagar, porque la empresa es la que nos está otorgando dicho crédito en base a esa palabra de creeré que me vas a pagar. Entonces, de ahí viene denominado todas esas cuestiones. Que haya ciertas estipulaciones, que haya ciertas cuestiones, obviamente un contrato de por medio que estás obligado a pagar, por eso muchas empresas ya lo están manejando así en esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues qué es lo que pasaba, lo que hacían, pues realmente había personas o empresas que pues, sacaban créditos y realmente pues no pagaban. Por ejemplo, ya ven que los bancos normalmente a veces le liberan algún tipo de crédito simplemente por ser clientes y pues no firman nada. Entonces ellos están haciéndose valor en esa cuestión de que creeré que me vas a pagar, pero realmente, pues normalmente si no hay un papel de por medio, pues no estamos obligados en esa cuestión a cumplir con ese tipo de obligación. Eh, Podemos hacer válido esa cuestión y las empresas también de que puede ser a lo mejor un contrato no verbal y de que creo que me vas a pagar en esa cuestión, pero realmente legalmente no estamos obligados si no existe un papel de por medio o algo que estipule realmente que sí estemos obligados a pagar, obviamente, dicha cantidad o dicho préstamo o dicha mercancía también. Les decía, dentro de las 5 Cs, carácter, capacidad, capital, también existe colateral. Podemos pedir una garantía en determinado momento, al momento de otorgar un crédito. Podemos pedir avales o podemos pedir alguna, algún bien también que quede como garantía de que en determinado momento si no nos pagan
Si no se cubre el crédito otorgado, pues obviamente nosotros podemos hacer válido de esa cuestión. Tenemos obviamente el número 5, la quinta C, que son las condiciones en cuanto se va a otorgar el crédito, a lo mejor en base a qué interés, si no paga en determinado momento, a cuántos días de plazo. Podemos ponerle un monto en cuanto a mercancías, entre producto en especie, o una cantidad en cuanto a efectivo también que pueden comprar. Entonces ahí se especifica si es en un pago, obviamente en una sola exhibición, en 2, 3, 4 exhibiciones a cubrir el monto total, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones obviamente se negocian proveedor-cliente, cliente-proveedor, y en esta cuestión, pues nosotros ponemos las indicaciones que nos sean pertinentes, obviamente, no perdiendo de vista que debemos de recuperar el capital con el que debemos de volver a invertir, de volver a comprar materia prima, y no, la intención no es perderlo, sino aumentar nuestro capital de trabajo para poder tener más también que invertir y poder seguir creciendo. No sé si tengan alguna duda en cuanto a las 5 Cs. ¿No hay dudas por el momento, chicos? ¿Nadie? Ok, otra cuestión muy importante es el financiamiento mediante las cuentas por cobrar. Obviamente, si no cobramos, pues no podemos tener para volver a reinvertir. Una de esas cuestiones es la supervisión. Debemos de tener supervisados muy detalladamente las cuentas por cobrar. En esta cuestión, como lo vemos, ese rubro es decisivo debido al volumen de la inversión. Obviamente, no tenemos que tener en esta cuestión activas muchas cuentas por cobrar porque pues obviamente entonces nuestro dinero va a andar flotando, va a ser un dinero flotante que nos deben, sí, pero pues no nos han pagado, entonces de nada sirve si no nos pagan, si no hacemos válido esa cuestión del cobrar. ¿Por qué? Porque necesitamos efectivo para volver a activar ese ciclo de efectivo, para volver a iniciar en determinado momento, para volver a producir, volver a tener un producto terminado, volver a vender y volver a cobrar nuevamente. Obviamente hacemos unas preguntas aquí que nos sirven en esta cuestión para checar toda esa índole de las cuentas por cobrar. Primero, ¿los estándares del crédito de la empresa son demasiados altos o demasiados bajos? O sea, estándares de crédito. O sea, estamos otorgando crédito en determinado momento. Los días son cuestionables, son altos, tardamos mucho en recobrar nuestra cartera de clientes, nuestra cartera vencida, tenemos clientes moratorios, a lo mejor otorgamos un crédito de 30 días y estamos viendo que los clientes nos pagan a 45 días, a 60 días, entonces si estamos viendo esa cuestión, pues a lo mejor bajarles un poquito la cuestión de crédito, mejor a 15 días para que obviamente, sin que ellos lo sepan, pero nosotros sí, pues sin querer nos van a estar pagando a 30 días porque es lo que se van a estar tardando. Entonces, es una cuestión de estire y afloje en la cuestión de negociaciones. Entonces, debemos de tener supervisado esa índole muy detalladamente y tomar decisiones asertivas en determinado momento. Otra interrogante nos dice que es un cambio en las condiciones económicas generales ha afectado la posición de crédito del cliente. Entonces, debemos de checar los ambientes, tanto interno, el medio ambiente interno como el medio ambiente externo, los factores también, si hay alguna cuestión que haya afectado las condiciones del cliente en el momento de pagar. A lo mejor era un cliente bueno y realmente nos pagaba en
tiempo, en plazo, en tiempo y en forma, y por alguna cuestión empieza a ser redituable, empieza a ser moratorio, entonces obviamente hay que checar por qué esa situación, algo está afectando en el mercado, porque también obviamente nos afecta a nosotros como empresa en determinado momento si nosotros somos los que estamos otorgando el crédito. Entonces debemos de monitorear esas situaciones. A lo mejor nos tiene un buen volumen de compra y nosotros estamos otorgando un crédito muy limitado en cuanto a tiempo y no está sacando, no está alcanzando a vender la mercancía a ese cliente, por eso no nos puede pagar o algo ocurrió en el mercado. Entonces, todas esas cuestiones debemos de tomarlas en cuenta también para el momento oportuno saber tomar alguna decisión que nos convenga tanto a nosotros como proveedores como a nuestros clientes. Otra interrogante es, ¿hay algo fundamentalmente equivocado con el sistema de evaluación? Entonces, esa es una pregunta que nos debemos de realizar. Si estamos evaluando mal a los clientes, si estamos obviamente realizando una introspectiva antes de otorgarles el crédito en cuanto a una evaluación, en cuanto a la adquisición, en cuanto a los días, en cuanto a si tiene el poder adquisitivo necesario, si tiene el dinero para pagar. A lo mejor toda esa cuestión lo estamos haciendo mal y nosotros somos los que estamos otorgando más días, estamos otorgando la mejor, otorgándole más crédito excesivo que lo que realmente el cliente puede llegar a hacerse cargo. Entonces debemos de checar si todo el proceso antes de otorgar un crédito es el correcto o nosotros como empresa realmente somos los que estamos cayendo en alguna contradictoria y realmente estamos otorgando créditos al azar, nada más simplemente por la intención o la cuestión de colocar mercancías o nuestro producto en el mercado y decir ya se vendió, porque como lo veíamos anteriormente y como lo reiteraba, la cuestión no es tampoco ni de producir ni nada más así de vender a crédito o colocar el producto con el cliente. La cuestión importante es recuperar nuestro efectivo. Entonces, por eso es importante la cuestión de cuentas por cobrar, porque pues obviamente si no reingresa ese dinero, si no lo recuperamos, pues no vamos a tener oportunidad de volver a obtener nuestro capital de trabajo para volver a producir. Hay unas cuestiones importantes como los programas de antigüedad, la antigüedad promedio de las cuentas por cobrar y las fracciones de cobro y fracciones en balance de cuentas por cobrar. En cuanto a los programas de antigüedad, obviamente nos van a proporcionar una perspectiva de la calidad de las cuentas por cobrar pendientes de pago, o sea, si nos están abonando, si realmente esas cuentas tienen la intención o tienen la oportunidad de cobrarse, de hacerse efectivas en determinado momento y hay que checar, obviamente, el tiempo de antigüedad, el tiempo del crédito, a cuántos días nos tienen que pagar, de 0 a 30 días de antigüedad, de 30 a 60 días de antigüedad, de 60 a 90 días de antigüedad y más de 90 días de antigüedad. Y obviamente ir clasificando los clientes en base a su historial en este caso con la empresa, en cuanto a si realmente nos pueden pagar, no nos pueden pagar en determinado momento, a lo mejor manejar como un cliente nuevo, obviamente a lo mejor te voy a dar 30 días o como les mencionaba anteriormente, primero me vas a comprar de contado y después te puedo manejar un crédito de 15 días. Si vemos que realmente funciona en un determinado periodo de tiempo, pues obviamente dejarle un crédito establecido a lo mejor de 0 a 30 días o manejarles descuentos por pago oportuno también es válido. Si vemos que se comporta bien, obviamente aumentarle a lo mejor los días de antigüedad del crédito, pero negociando también o tratando de colocar más mercancía, o sea, cuestión de volumen. Te voy a dar más crédito, pero obviamente
esta cuestión vas a tener oportunidad de manejar más mercancía, de vender más mercancía también, de colocar con tus clientes más mercancía, porque vas a tener oportunidad de pagarme un poquito más de plazo, de pagar más a plazo, vas a tener más, en este caso, más días para poder hacer frente a nuestro pasivo. Entonces, es de lo que debemos de estar monitoreando, de estar supervisando muy detalladamente y obviamente identificar los clientes en cada uno de esos rublos necesarios en la cuestión de antigüedades. Hay antigüedad por promedio, como les decía, las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que tienen de 0 a 30 días tienen 15 días de antigüedad. Fíjense bien esa cuestión, que es lo que les mencionaba. Entonces, podemos cobrarlos a 15 días y si no nos pagan, pues obviamente debemos de ver qué tanto más se tardan de esos 30 días, que es lo que les decía. Entonces, a lo mejor les estamos cobrando en 15 días, pero internamente a lo mejor no manejamos nosotros ese crédito que lo tiene a 30 días, pero pues a lo mejor el cliente no sabe. Ellos saben que tienen que pagar en 15 días, pero que obviamente nosotros los tenemos registrados como un cliente a 30 días. Dice, todas las facturas de 30 a 60 días tienen como 45 días de antigüedad. O sea, podemos cobrarlos a 45 días, pero en este caso el cliente lo que sabe que va a pagar a 45 días y nosotros tenemos un plazo de crédito de 30 a 60 días para hacer o para realizar ese cobro, pero no pueden pasar obviamente pues de esa cuestión porque pues obviamente tenemos que realizar nuestra reinversión nuevamente. Y obviamente las facturas de 60 a 90 días tienen hasta 75 días de antigüedad. Podemos hacerlos válidos hasta 75 días, en este caso después. Y antes de que se venzan, obviamente, los 90 días. ¿Por qué? Porque sabemos, en este caso, el monitoreo que estamos manejando muy detenidamente en cuanto al reingreso de efectivo. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, chicos, algún tipo de comentario. Esto es para que lo vayan contemplando. En cuestión de ustedes como administradores. ¿Por qué? Porque pues les va a tocar manejar también un departamento de crédito y cobranza. Entonces, esto es lo que se ve normalmente en las cuestiones de crédito y cobranza también. Porque si no tienen efectivo, pues obviamente, ¿cómo van a volver a reinvertir en determinado momento? ¿Cómo van a hacer frente a los pasivos? ¿Cómo van a poder pagar sus cuentas? ¿Cómo van a poder pagar los sueldos? ¿Cómo van a poder pagar a sus proveedores también en determinado momento? Pues no sé si tengan alguna duda antes de que se nos termine el tiempo de esta primera sesión o algún comentario. Recuerden mandar su nombre por el chat para que quede registrada su asistencia, chicos. Esa es la manera de que quede registrada su asistencia de cada una de las sesiones. Entonces no hay ninguna duda. Entonces nos vemos en unos minutitos más. Tener pendiente por la última